Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer las tan terribles panoramas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. La llamada de Cthulhu, Howard Philip Lovecraft, esta noche en la República de las Letras Antofagasta, una noche calurosa, para mí en lo personal, con el calor ha hecho que mi gargantita se cierre un poco, así que curiosamente voy a hablar poco. Con nuestros queridos, esta noche nos acompañan nuestros queridos Francisco Javier Bravo. Hola, buenas noches. Y Bernardo Cienfuegos. Buenas noches. En los controles, Ricardo Reiter, más conocido en el ambiente como el señor Dalloway. Oye, para partir podemos, te invito, Bernardo, que nos haga un resumen, nos cuentes de qué van este grupo de cuentos, ¿cierto? Denominada La Llamada de Cthulhu, que tiene tres relatos, que son El Horror en la Arcilla, El Relato del Inspector Legrasse y La Locura que Llegó del Mar. Bueno, estos tres cuentos hacen alusión a lo que es la construcción de los mitos de Cthulhu, Cthulhu o un montón de nombres, tienen millones de pronunciaciones, a propósito de lo planteado por el mismo Lovecraft, que eran sonidos guturales e incomprensibles para el ser humano. Estos tres textos parten en un relato en primera persona, donde se va reconstruyendo la historia de una secta que sigue a estos seres inmateriales, muy primigenios, mitológicos, extraterrestres, que después se va clarificando, sí, porque vienen de las estrellas sin luz. Y bueno, el personaje principal nos va llevando por la historia que va reconstruyendo sobre su tío, que es un arqueólogo muy reconocido, en el cual empieza o ha investigado acerca de estas sectas. En el primer texto de los Renarcillas fue cuando él se encuentra con un fragmento hecho por un artista, que bajo ciertas condiciones él tenía sueños que le hacían llegar estas imágenes de este ser mitológico. En el segundo texto, llamado El Relato del Inspector Legrasse, se adicionan además los hechos de este inspector, este policía, que va investigando la detención de un grupo en una secta que estaba aterrorizando a un pueblo, y que también encuentra elementos arqueológicos. En lo particular, en este caso, era una estatuilla. Habían reminiscencias, digamos, de esta misma figura mitológica. De esta misma figura mitológica de Cthulhu. Y el tercer relato termina con este texto que se llama La Locura que Llegó del Mar, que nos habla ya del encuentro, de este como consecución de hechos, sí, que llegan se construye una imagen, a la imagen más potente del lo más relato, épico del relato. Johansen, la historia de Johansen, la historia del marino que llega finalmente a la Odiseo, que es la recreación del Odiseo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, el loco es la rayada con la mitología griega. De hecho, cuando él era pequeño tenía altares como de Apolo,
le rendía culto a los... Howard. Sí, Howard Phillips. Sí. Oye, esta mitología que es capaz de crear Howard Phillips, ¿son siempre criaturas o deidades malignas? ¿O tiene un circuito en esta construcción? Porque las llamadas de Cthulhu son parte de una obra mayor que son los mitos de Cthulhu. Y también se habla del círculo de escritores de Lovecraft. Que son como gente que quedó muy influenciada por estos primeros relatos, ¿cierto? Y comienzan a escribir o a seguir incluso estas historias. Es como que el mundo de Lovecraft nunca termina. Claro. Ahí algo que se plantea también la dicotomía de ciertamente Poe fue el escritor de terror, de misterios de la época, sí, pero Lovecraft era el autor de culto. Estaban en la misma vereda, pero Lovecraft son era solamente... ¿no? Sí, son contemporáneos, sí. Pero yo creo que que Poe está muy... Edgar Allan está más cerca a la novela policial. Y Lovecraft se escapa ahí con todo el tema que es cosmogónico. Sí, es que Lovecraft es 100% cosmogónico, es un terror primigenio. Claro, es un terror y además y es ciencia ficción también, que creo que no es algo que toca tanto Edgar Allan. Pero es género ciencia ficción. No, yo creo que no. No es que sea ciencia ficción, pero hay matices, claro, hay matices de ciencia ficción. Hay guiños, sí, claro. Sí, porque Poe claramente está más cerca del género. Hay un horror que es más ojo que este relato de Cthulhu es considerado una novela corta. Sí. ¿Cierto? La novela... ¿Cómo se llama? Esta lo llamado. Sí, sí. Una novela corta, ¿cierto? Como recién narraba Bernardo, en 3 partes, con distintos autores, ¿cierto? Pero que al final nos van dando la pista para construir el imaginario de estas criaturas mitológicas que en el fondo lo que quieren hacer... Yo tengo mi apreciación después de la lectura de Lovecraft es que Lovecraft quería destruir al ser humano y lo odia profundamente y manda a estas criaturas del espacio exterior a que vengan a exterminarnos. O sea, ¿tú crees que no hay intención de él hacer un relato? Hay un renacer de la humanidad a través de la tiniebla. Yo creo que eso es lo que propone. Hay un renacer del mundo a través de estos seres, ¿cierto? De otros universos. En mi caso pasó una cuestión súper particular. Yo conocí a Lovecraft en circunstancias completamente distintas. Yo llegué a partir de algunos relatos breves y particularmente de lo que era el Necronomicon. Ah, sí, claro. Pero Necronomicon es lejos la obra más conocida. Claro. Pero lo rescata Jorge Luis Borges. Sí, pero pasa una cuestión súper compleja y súper potente con ese texto. Hay gente que se toma en serio, lo cree de verdad, la existencia de estos primigenios, la existencia de este libro como un saber mágico, trascendental, que viene desde Crowley, que viene desde loco. Es que como bien tú lo dijiste, claro, Lovecraft es de culto. Y cuando hablamos de culto, a que la gente le rinde culto. Sí, es súper genial. Y además el libro Necronomicon, se genera todo un mito alrededor de él. O sea, del texto mismo. Es que hay bastantes mitos alrededor de la vida de Lovecraft que lo hacen un personaje muy oscuro. O sea, de chico no lo dejaban juntarse con sus compañeros del barrio porque la mamá lo encontraba que eran unos rascas. Vivió solo, perdió al padre muy tempranamente, perdió al abuelo también tempranamente, se crió entre puras mujeres, al parecer nunca tuvo una pareja. Le gustaba pasear por los cementerios cuando ya estaba entrado en edad, era sumamente enfermizo. Después desarrolló un rechazo por las bajas temperaturas. Tuvo una serie, digamos, como de detalles en su vida que lo hacen de un personaje bastante sombrío, bastante siniestro, y que yo creo que está como en constante desacuerdo con lo que es la humanidad. De hecho, se habla que también él con esto, y hay detalles dentro de lo que es esta obra que desarrolló, era muy racista, Lovecraft también. Ah, sí. Sí. Y de hecho, dentro de su característica sombría, sí, dicen que era muy racista y se nota también cuando uno va leyendo. Claro. Hace una diferencia entre lo que son los mulatos, ¿cierto? Lo que son los blancos, cuando va, digamos, narrando algunos episodios que tienen que ver con este tercer capítulo que, como decíamos con Bernardo, es el más épico. Oye, bueno, esto está buenísimo, pero vamos a invitar al Francisquito Javier
que hace poco estuvo de cumpleaños. Sí, muchas gracias por todos los saludos. La pasé realmente bien, todavía me estoy recuperando. Llevas un mes. Llevas 30 días recuperándote. No, Oye, para que no digas ¿qué tema, ¿cuáles de tus temas sofisticados trajiste esta noche? No, es que yo cuando estaba leyendo esto, yo dije lo que quiere Lovecraft es deshacer el mundo. Así que vamos con Héroes del Silencio, y esto es deshacer el mundo. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuánto. El apuro me da miedo. Y en los cambios, los astros no están más lejos que los hombres de trajo. Repito tras veces que siento como miras y se entierran en mi cuerpo con rumor de barroca. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. El aliento de la tierra y su calma serena y la sombra de la tarde es una mano que tiembla. La música me abre secretos que ahora están dentro de mí. Al final, después de todo, no somos tan distintos. Oasis en desierto, donde queda la paciencia. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Hacía tiempo que había abandonado mis pesquisas acerca de lo que el profesor Engel llamaba culto de Tulhu, y me encontraba visitando a un amigo que tenía en Paterson, New Jersey. Hombre culto que ostentaba el cargo de conservador del museo local. Además de ser un mineralogista de renombre, un día examinando las muestras de reserva torpemente almacenadas en los estantes de una habitación en el almacén del museo, mi atención fue captada por una extraña fotografía que aparecía en uno de los viejos periódicos desplegados bajo las piedras. Tal y como lo he dicho, era Sydney Bulletin, pues mi amigo conocía gentes en todas partes y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una horrible imagen de piedra idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Howard Philip Lovecraft. La llamada Cthulhu. Howard Philip. Sí, ojo que hay una... Bueno, yo elegí en realidad este fragmento porque habla precisamente para retomar la idea del culto, ¿cierto? Del culto de lo que representa Lovecraft, que tú recién estábamos comentando, ¿cierto? Tú me hablas de tu hermana, Marcia. Sí, yo conocí a Lovecraft siendo yo ya un poco mayor. No era un escritor de culto ni conocido en mi época de juventud, pero claro, en el tiempo del colegio de mi hermana, por los 90, había toda una cosa con el Necronomicon, con descubrir esta cosa como medio oscura, de este libro que servía un poco como para invocar a los muertos, y era todo como bien under. Estaba súper vinculado a una estética que fue bien como de los 90. Lo que pasa es que el surgimiento de todo lo que era esto, más bien la visibilización de estos movimientos New Age, que tenían que ver con la percepción de la naturaleza desde otras perspectivas, el sacar un poco lo que eran los juicios de valor, bueno o malo, tan típicos de nosotros, y simplemente colocar en el ojo el tema de, por ejemplo, lo que planteaba Crowley, que era sé libre, haz lo que quieras. O sea, no sin dañar al otro, o sea, tú haz lo que tú quieras. Lo que hace es que se toma muy en serio los libros de Lovecraft, se le dan el valor y se masifican a propósito de la llegada del internet, de la llegada de las redes sociales más adelante, y se va dando todo un sentido, junto con lo que eran los libros de metafísica de la Conimende, de lo que pasaba con Blavatsky, con toda esta literatura que era de lo esotérico, desde la mirada más profunda. Es que, como dice Bernardo, precisamente, claro, la gente se lo tomó en serio. Sí, o sea, ¿me entiendes? Hicieron culto a estos relatos. Sí. Claro. Toma un valor religioso. Sí. Porque también Lovecraft parece como un profeta en una época donde ya nadie cree en nada, y yo creo que toda una generación sí lo tomó en serio desde esta perspectiva. Además también, y adelantando un poco, que un tema que quería tocar más adelante es que Lovecraft ha influenciado mucho, ¿cierto? Estéticamente, diversos campos de la creación. Por ejemplo, ha influenciado bandas como Merciful Fate, ¿cierto? Que se llama Creofield, ¿qué más? No sé, Therion, sí, etcétera. Lo que pasa con el cine también, con el tema de Alien, este creador de la fotografía de lo que era Alien y de un montón de pasajes. Claro, él está muy sugestionado por la obra de Lovecraft. Hay juegos de rol. Yo lo que leí que en realidad Lovecraft luego se pierde, ¿cierto? Una vez fallecido, porque siempre estando vivo él no gozó de fama, sino que fue un escritor de culto. No publicó solamente en revistas, en revistas que son estas revistas como estas llamadas pulp. Claro, y luego surge el mito del Necronomicon. Sí, y ahí es cuando Borges engancha y lo ubica un poco. Que después recogen su obra, y su obra es extensa y vastísima. O sea, estamos hablando de las obras completas son como 4 tomos. Sí. Claro, y los argentinos dicen que el Necronomicon, que de verdad es este libro que sirve para invocar a los muertos, está en una librería en Argentina, y surge todo un mito al respecto. Claro, el Necronomicon, que es el libro de este árabe loco, se le tira tal cual, que se supone que es hecho de piel humana y sangre. Es el verdadero. El original, claro. El que se supone que rescata Lovecraft y lo transcribe. Que abre las puertas del infierno a los seres
primigenios. ¿Lo buscaste? ¿Lo seguiste tú el Necronomicon? Yo el Necronomicon lo leí en su momento, lo analicé, estuve en otras vidas por ahí, estuve mirándolo con otra perspectiva, y ciertamente se da para ser subjetivo, para generar otras cosas en la gente. No es precisamente un relato de terror. No. Y de hecho, si usted está buscando algo que acá no va a encontrar el miedo, pero sí va a encontrar como un mundo que te acerca como esto de lo sombrío, incluso desde lo que son los textos, así como estos textos ancestrales, ¿cierto? Que nos explican. Sí, pues hay una cosa ahí con numérica también. La conformación del mundo, hay mito, hay leyenda. Lo que pasa es que también López era un tipo muy culto, leía mucho. ¿Cierto? Su refugio estaba en los libros, así como leía, o sea, le gustaba la literatura, dicen que desde que comenzó a leer, ¿ya? Uh-huh. Entonces, dentro de todo este bagaje cultural, su construcción no es simple, es compleja. Claro. Ahora, volviendo un poco al texto, a la llamada de Cthulhu, Lovecraft se asemeja mucho, o lo vi muy, muy similar al personaje, a este escultor, el que aparece en el primer texto, el terror de la arcilla. Claro, que vive solitario, que pasa generalmente encerrado, que solamente lo sacan cuando le da esta fiebre. Que sufre como de alucinación, que sufre de estado de trance cuando claro, esta estatua, este rostro. Claro, el Henry Anthony Wilcox, que no lo pesca nadie. No hemos hablado de lo que es la figura del Cthulhu, que es, que es la imagen del pulpo. Entonces este ser, ¿cierto? Ni siquiera se le describe bien, si alguna vez se le ve bien el rostro, hace como alusión, digamos, que hay una imagen marina, pues, obviamente el pulpo, ¿cierto? Y que tiene además como estas alas de... Claro, alas de dragón, escamas, los tentáculos en la... Entonces uno, claro, y con la tercera parte del relato, uno ya queda claro ya que eminentemente hay una relación directa con el mar. Claro. Me pasó recordar a estos tipos que aparecen en algunas películas de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, sí. Oye, no, pero en las películas está en blanco y negro. Era uno lo puede reconocer, ustedes son muy jóvenes, súper jóvenes, para una señora edad como yo, pero sí, te juro que habían así como en blanco y negro en esta cosa, todavía no habían efectos especiales y todo, porque, o sea, como estas criaturas horrorosas de las profundidades del mar. Bueno. 20.000 leguas del viaje submarino aparecen alguna referencia a todo. ¿Cierto? Pero Verne es anterior. Sí, pero no estoy hablando de las películas. Sí, estoy hablando de las películas, la estética del... Sí. Oye, vamos a ir a un tema. Voy a ir yo ahora con mi tema. Time, de Alan Parsons Project.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo a pesar de haber visto la ciudad y a aquel ser. Pero yo nunca volveré a dormir tranquilo cuando piense en los horrores que acechan incesantemente a la vida en el tiempo y en el espacio, y en aquellas blasfemias impías procedentes de antiguas estrellas que sueñan bajo las olas y que son objeto de adoración de un culto de pesadilla, dispuesto y decidido a soltarlas por la tierra, cuando quiera que otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad pétrea de nuevo hacia el aire y la luz de la superficie. La llamada de Cthulhu, Howard Philip Lovecraft, en La República de las Letras de Antofagasta, en esta noche veraniega que me tiene con el pecho totalmente cerrado, y estamos en el tercer bloque. Entonces vamos a saludar a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, cierto, cuyo patrocinio y apoyo tenemos para poder grabar el programa, a nuestro queridísimo Ricardo Reiter, que es el director y radiocontrolador, gran maestre, señor Dalloway, y Cthulhu de nuestra república, a nuestros republicanos amigos, que esperamos este año volver a contar con la presencia de ellos, a la Constanza Castro, al Cristian González, al Francisco Luco, ¿qué más, chiquillo? Que ha estado con nosotros y que estará, a nuestra queridísima Les Prieto, pues, ¿cierto? Que va a volver en un par de semanas más con un texto de nuestra predilecta Diana Merelti. ¿Y tú, Bernardo, el obituario? Bueno, no, más que obituario, sacándolo de las profundidades, saludar a todos los que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, a los, como dices tú, los habitués
al Claudio Sánchez. A nuestros radioescuchas. Como Claro, radioescucha. Francisco Javier. Claro. Dije radio escucha. Radio escucha. Se me salió el radio teatro. Dijiste a nuestros radioescuchas. Sí, muy radioteatro todo. Sí, esta y otras noticias del año 60. Claro. Oye, no, cariño a todos los que nos siguen en Facebook y vamos para adelante con un nuevo año, con hartos programas, sigamos avanzando. Ya. Oye, entonces, me entrego, chiquillos, a los conocimientos profundos. A mí me gustaría que me contaran básicamente cuál es el desarrollo del texto y si hay una correspondencia entre esta construcción extraordinaria que hace Lovecraft, ¿cierto? En esta construcción mitológica y el relato y la forma en el relato. Sí, bien, precisamente yo quería tocar esos temas. La primera parte nos introduce en el mito del Cthulhu, ¿cierto? ¿Cuál es la aparición? Parece como... Es muy cinematográfico esto, la forma en cómo parte, ¿cierto? Parte con la aparición de esta figura de arcilla, ¿cierto? Además que es súper clásico esto de que aparece como un personaje medio loco que llega así como, tengo la cara del diablo tatuada en la espalda, ¿cierto? Y los deja así como la incógnita para que se desarrolle una historia. Es así entonces como comienza Lovecraft con este relato que en primera instancia parece una novela policial. Sí. La prosa va muy bien construida, ¿cierto? Muy a lo gringo, ¿sí? Punto, ¿cierto? Punto seguido, una sintaxis, nada que decir, ¿cierto? Totalmente, absolutamente, digamos, exacta, casi como la de Edgar Allan Poe, y que después, a lo largo, a medida que se va desarrollando el texto, ¿cierto? Va incursionando también en otros estilos. Hay, de hecho, me parece muy adelantado para la época haber puesto estos informes que pone, que son como unos informes marítimos, ¿me entiendes? Entonces va intercalando con otro tipo de recursos, claro, son bitácoras precisamente, que son otro estilo de recursos que se han vuelto a reaparecer, digamos, en la literatura contemporánea. Claro. Lo interesante también en cuanto a constructo es que la prosa siempre tiene un dejo de tensión, siempre tiene esa oscuridad o esa niebla que va envolviéndolo todo, que va dándonos datos de a poco. No es que van apareciendo de a montón, sino que cada párrafo, cada línea nos va dando una parte o una mirada de lo que es esta historia de este ser y finalmente de estos seres, porque hay que decir de que en este relato queda claro de que Cthulhu es el guardián de estos primigenios, de estos seres cosmogónicos que vienen a desarrollarse después. Que viene, claro, a desarrollarse después en la historia del barco. Oye, ¿y cuál es la relación, cierto? La llamada de Cthulhu forma parte de un ciclo literario, ¿cierto? Que luego pasan a formar parte de los mitos de Cthulhu, ¿ya? Y ahí en los mitos tenemos la ciudad sin nombre, el ceremonial, la llamada de Cthulhu, que tiene estos 3 relatos, el color que cayó del cielo, el caso de Charles Dexter Ward, el horror de Dunwich, entre otros. ¿Qué más hay de, bueno, el Necronomicon? Es que hay muchísimo. Lo que pasa es que como y todo se rescata con posterioridad a la muerte de... Porque sí. Claro, lo que pasa es que como él empieza a publicar en estas revistas de pulp, que son estas revistas raras que hacen un rescate de es como lo muy interesante en algún momento que tenía su historia muy freak, el semanario Lo Insólito, claro. Después está todo ahí. Está todo rescatado, por lo cual, claro, uno puede, o según leía, lo que hace Borges, uno va haciendo una mirada a partir del tiempo de que se va publicando estos textos, pero muchas veces no fueron correlativos en el tiempo. Por ejemplo, la serie de los mitos de Cthulhu no es que se hayan publicado todos juntos en una época correlacional, sino que fueron saltando. De hecho, estos relatos fueron publicados precisamente en las revistas que nombraba Bernardo. Y si leemos los relatos por separado, también funcionan. Claro. ¿Y quién hace el rescate de la obra de Lovecraft? Ahí yo no tengo información de eso, porque ojo que Lovecraft murió súper joven. Claro. Sí. Hay una editorial estadounidense que hace el primer rescate de los textos de Lovecraft a partir de lo que era la misma revista. Estaban, si no me equivoco, estaban relacionadas las dos editoriales. Parece que la revista, como que la revista evolucionó en editorial. Claro, el dueño... Y de pronto se dio cuenta que tenía... Exacto. Flor de tesoro. Oye, vamos a ir al último tema. Bernardo, querido,
Sí, yo traigo la rareza también. Encontré un tema que es súper freak, que se escucha al revés incluso. Y que sí, por supuesto. Y que es de un grupo bastante conocido, que uno no se lo esperaba. Pero bueno, este tema se llama Fahrenheit de Electric Light Orchestra.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Cthulhu continúa también con vida, supongo, de nuevo en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Villigant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo, o de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de miedo y de furia. ¿Quién sabe lo que sucederá al fin? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero ni puedo pensarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audacia y puedan asegurarse de que nadie más llegue a fijar su atención en él. La llamada de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Oye, en la República de las Letras, Antofagasta. Oye, Lovecraft, mira, yo acá encontré una cosa en internet y efectivamente él mismo hace como un hay un boceto del Cthulhu, ¿cierto? Bastante bueno, en el año 1934. Oye, para usted es el mejor escritor de horror. Por lo menos de su época sí. ¿Es mejor que Poe? Es que son distintos. Es que es lo que conversábamos recién. Son distintos. Sí, yo creo que el Poe trabajaba el terror ligado a lo policial, ligado a otros elementos. En cambio, Lovecraft es un horror que busca en lo más recóndito de la alma. Y es mucho más complejo en su intertexto. Sí. El intertexto de Lovecraft es mucho más complejo que el de Poe, desde los conceptos cosmogónicos, religiosos, de cultura griega, de etimológico, semántico. A mí, yo tengo, así como desde la lectura nomás, encuentro que es millones de veces más sencillo de leer Poe que por lo mismo, porque se necesita mucha más información para poder complementar todo lo que entrega Lovecraft en un relato. Claro, de hecho por ejemplo, lo que se hace básico, como para darle un sentido aún más profundo y por lo tanto que provoque más terror, no sé, por conocer elementos del Génesis, de la misma Biblia en general, temas de la mitología griega. Hay harto intertexto religioso. Claro, el tema de tener un bagaje básico de lo que los textos metafísicos y de esotérico también entran como información. Te da una perspectiva mucho más profunda del texto. O sea, leerlo a priori es entretenido, es potente, y es dinámico, que mantiene, pero ojo que no se hagan esa idea de que por tener tanto intertexto o que pongámonos, no sé, tienen que tomar clases de teología, de metafísica antes de comenzar a leerlo. El texto se va a entender igual. Se va a entender y además es muy dinámico. Sí. Es de lectura rápida, de hecho. Por eso decía, es leerlo a priori sin ningún bagaje, te lo hace potente en sí mismo. Imagínense cuando uno tiene más información al respecto, cuando uno tiene más ideas acerca de lo que está queriendo decir realmente. O sea, estamos jodidos. Oye, y él en esta mitología que él como en esta verdadera cosmogonía, en la mitología que él logra con estas deidades que en general son súper negativas todas, po. Sí, por eso yo hago esa tesis, que lo que quiere Lovecraft es deshacer el mundo y reconstruirlo a través de estos seres. Tú dices, por ejemplo, que lo deconstruye a través de así como esta cosa súper negativa, súper maligna que hace. Sí, pero no sé si alcanza a deconstruirlo. Creo que quizás está en el paso previo. Claro, está como que sí. Es que Lovecraft no es de la época de la deconstrucción. Es anterior a la realidad. Ahora, yo creo que lo que plantea Lovecraft son las dudas que tiene todo ser humano. Y ahí, en ese... Pero además le da una resolución que no sé, porque... Es que plantea dudas... Yo diría que no es ciencia ficción. ¿Será género fantástico? Es que sí es tocado como fantástico, sí es analizado como fantástico, pero
Entra en muchas categorías. Tienen muchas categorías porque tienen muchas perspectivas de lo que plantea. No sé, a lo mejor estos cuentos son más de horror, más cosmogónicos. Y hay otros que son más ligados al suspenso fantástico y así podríamos estar discutiendo toda la noche. Toda la noche. Oye, bueno, hay harto que decir. Bueno, también hay juegos de rol. Sí, hay un juego de rol basado pero en los mitos ya. En los mitos, sí, en el juego completo. Que son espectaculares. Esto de involucrarse y imbuirse en un personaje como lo que pasa en el teatro, pero sin necesidad de moverse tanto, sin hacer, para la gente con mucha imaginación y que no quiere andar de un lado para otro, espectacular, porque finalmente lo que hace los juegos de rol, y particularmente lo de Lovecraft, es que te dan un contexto en el cual tú desarrollas la historia. Y eso es maravilloso. Buenísimo. Oye, ¿y ustedes que son académicos de la lengua? ¿Hay un reconocimiento o hay fomento a la lectura de un autor tan importante? No recuerdo yo que haya... yo creo que dentro de los textos escolares debe haber por ahí algún fragmento de Philip Lovecraft, yo creo que dentro de los últimos 2 años. Porque, como decía Bernardo en bloques anteriores, digamos, cuando Lovecraft se vuelve, digamos, ya cultura masiva, es durante los 90. Sí, es con toda esta explosión, claro, que es toda esta explosión que en nuestra generación también de que tiene acceso a internet, entonces yo podía poner ahí Lovecraft y no, porque Lovecraft no iba a estar de repente en la biblioteca ni que existían en Antofagasta. De hecho, en la literatura no existían muchos libros del tipo acá, era difícil. Pero por eso te digo, hoy a los cabros del colegio no sé, porque a mí me parece que él es un tremendo aporte, además, no solamente es un autor de culto. O sea, en su literatura hay un aporte que es real. Es que lo hacemos leer El Gato Negro. ¿Qué más sencillo? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que no se le ha dado el valor que corresponde también porque falta darle el espacio, darle la mirada. Pues, sí, yo creo que tal vez habría que profundizar más en algunos otros elementos para poder leer, a comprender a Lovecraft de manera más compleja. ¿Cómo cuáles? Como lo que tú le comentabas recién, pues, elementos religiosos, elementos mitológicos, elementos incluso hasta metafísicos. Por ejemplo, yo lo encuentro súper adecuado para trabajar en tercero o cuarto medio, los electivos. Claro, tercero y cuarto medio. En los electivos, no sé, o para trabajar, no sé, en tercero medio de argumentación. Hay textos que te dan para mucho, pero el tema está en que... Y aquí, ¿cómo los abordas? Aquí lo voy a deslizar sutilmente. No va a ser sutil, por supuesto. ¿Cómo nosotros pensamos en darle valor como profesores, como docentes, a cierta literatura? ¿Cómo la vamos a poner encima de la mesa si ni siquiera somos capaces de leerla nosotros mismos? Y entenderla. ¿Cómo nosotros le exigimos a los niños que lean si nosotros tampoco leemos? Ese es un pequeño detalle que yo me he encontrado con algunos colegas. Insisto, no en absoluto voy a generalizar, pero hay algunos colegas que, no, aquí aparece, en el del gobierno aparece tal libro, leamos ese libro, y se acabó. Fin. Eso no está malísimo. Yo con mi hijo que ahora va a ser cuarto medio. No, hay que tomar el riesgo nomás. Y ahí nos quedamos, claro, de repente... Total, hay que llenar los contenidos y eso es lo que pasa. Francisco Javier Bravo, al habla. Oye, pero también los papás podemos leer, o sea, es una tremenda lectura para un cabro de 15, 16 años, entusiasmarse, que sea juego de rol. De hecho, mi hermano, por ejemplo, odia leer. No le gusta, le aburre. Y está en un colegio que lo hace leer 10 libros en el año, todo el tema. Pero enganchó súper bien con este tipo de textos, con Poe, con algunos libros de... Sí, yo creo que son los profesores los que tenemos que ser los encargados de dar mayor variedad, mostrar más textos, mostrar más autores. Y hay que darle un sentido. Y además que poner en situación, yo pienso que de repente en la misma clase, poner en situación, o sea, que tú hables con el entusiasmo que yo lo escucho a ustedes dos, hablar de Lovecraft. O sea, inevitablemente más de algún cabro se va a entusiasmar. Pero claro, pues si no lo conocí así como con los elementos... Es que el profesor lo que hace es que pone el nombre del libro, la fecha y la prueba, se da media vuelta y se va. Sí, pero mira, hay una cuestión súper concreta. En mi trabajo, en un liceo público de acá de la ciudad, tuve la oportunidad de ¿cómo se llama?, de hablar de un libro de Poe, de Kafka, La Metamorfosis, con Alberto. Con el Alberto Mayor. Y resulta que
sin ¿cómo se llama?, ser lectura obligatoria para los chicos de primero y segundo. En ese momento llegaron muchos comentando a la sala o con sus compañeros del texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue planteado desde una perspectiva distinta. Es como lo que hacemos acá en la República. Hablar de textos que parecen súper lejanos, súper altos, fuera de la cercanía que tenemos diariamente, y se les pone en contexto. Entender que la vida de Kafka en ese momento era muy similar a lo que le pasaba a Gregorio en esa historia, lo hace entender, entonces el tipo se parece a mí. Déjame ver qué es lo que dice. Además es increíble que tú después te das cuenta que textos como por ejemplo La Metamorfosis son textos muy sencillos. Claro. Por ejemplo, cuando yo encuentro... para mí, Sí, a mí pero no con sé- un trasfondo muy complejo. O sea, sí. recordemos que nuestro próximo programa, que es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Byung-Chul La Han. Metamorfosis. Sí. Bueno, sí, hay algunas interpretaciones que dicen que, otras que no. Por lo mismo eso. Oye, lean, padres, lean con su hijo. Lean solo, hagan lo que quieran, pero lean. Y Lovecraft puede ser un gran aporte, ¿cierto?, para los chiquillos. No van a entender el trasfondo, pero bueno. Todos hemos entrado por ahí en la literatura. Cariños a todos y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches, que estén bien. Buenas Cuídense, noches. un abrazo. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.